El título de la predicación de hoy, el Señor puso este tema, el problema del yo. ¿El problema del qué? Del yo. Este tema del yo, miren, fue durante siglos, durante toda la historia de la humanidad, algo que se trató constantemente. ¿Por qué? Porque habla de lo que somos, ¿verdad? De nuestra identidad, de quiénes somos en este mundo. Durante siglos las ciencias de la humanidad, las sociales e incluso las ciencias biológicas y físicas se debatieron, ¿verdad? Filosóficamente, religiosamente, del yo. Y el debate siempre fue muy candente, emotivo y hasta con tintes de violencia incluso. Violencia que llevó y motivó a incluso asesinatos, fíjese, en la búsqueda del yo. Guerras por la identidad del yo. El problema del yo ha sido entonces estudiado por filósofos, antropólogos, religiosos, sociólogos, politólogos, psicólogos, neurobiólogos, etcétera, etcétera. Definir el yo ha sido uno de los temas más estudiados, debatidos y polemizados. El yo es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿No es un tema crítico para cada uno de nosotros? ¿No se lo ha preguntado? Muchos jóvenes se lo han preguntado, incluso gente que ni siquiera es joven, que ya ha vivido toda la vida, lleva décadas viviendo y apenas va preguntándose esta pregunta crítica: ¿quién soy yo? El problema del yo está latente en cada uno de nosotros. Y definiendo esta pregunta de quién soy yo, usted sabe que se define mi identidad. Usted sabe que ahora en el mundo hay una crisis de identidad. ¿Cuántos saben eso? Hay una crisis de identidad. Todo el mundo no sabe quién es. Hay hombres que se dicen que son mujeres. Hay mujeres que se dicen que son hombres. Hay mujeres y hombres que se dicen que no son ni hombres ni mujeres. Otros se dicen que son animales. Otros se dicen que tienen antepasados animales, que es otra cosa también. Sin dudas, estamos viviendo los últimos tiempos. Hay una crisis de identidad tremenda en los seres humanos, en todo el mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la identidad, mis hermanos, la identidad, el yo, es el conjunto de rasgos propios de un individuo, una persona individual, ¿verdad? Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. ¿Vieron cuando los bebés, ahí hay un bebito chiquitito? Él no se sabe diferente a su madre, ¿sí lo entiende, no? Él piensa que está unido a su madre todavía como cuando estaba en el vientre de su madre. Veo a veces los videos de YouTube, ¿verdad? Que veo los bebés que se ven al espejo por primera vez y se asombran y se asustan y se alegran. Se están descubriendo su yo, su identidad, ¿verdad? ¿Quiénes son? Nuestra individualidad, nuestro yo, es que estemos conscientes de nuestra existencia. ¿Sí lo entiende? Lo repito, nuestra individualidad como yo, individuo separado a otros, es que nosotros estemos conscientes, tengamos una cognosis, un conocimiento de nuestra existencia, de que somos una persona con tales y cuales características y capacidades, con tal intelecto y personalidad, que soy un ser distinto a los demás y que existo independientemente de los demás. O sea, puedo ser independiente de otros. En estos 2 últimos siglos, la psicología ha tomado un papel trascendental en esto de explicar el yo, la identidad, ¿verdad? Según el orden académico, en lo que enseñan en las escuelas, ¿verdad? En las universidades, en la prepa, en la secundaria, ¿verdad? Y también en el orden terapéutico.
O sea, si uno se enferma, le está mal, iba a decir mal de la cabeza, pero bueno, ya me interpreta, ¿no? Es que se siente deprimido, solo, que tiene problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Que padece problemas de amargura, depresión, violencia, bipolarismo, veo que hay de todo tipo, ¿no? Entonces, el orden terapéutico ellos dicen, para curar esa crisis de identidad, para sanar al yo de esa persona independiente, hay que llevarlo a un psicólogo. Prácticamente todo ahora quieren resolverlo y explicarlo a través de la psicología. ¿Tiene algo? Mándelo al psicólogo, ¿verdad? Él es el todólogo ya, ¿verdad? Cualquier cosa que nos pasa, el psicólogo. El padre de la psicología, así como lo denominan, Sigmund Freud, ¿verdad? Él tiene una teoría, ¿verdad? Dice que el yo es entendido como la parte consciente de la mente, o sea, la parte que está al tanto de las cosas, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Que debe de satisfacer este yo, los impulsos instintivos e inconscientes del ello. Yo sé que algunos dirán, no, esto se está transformando en una clase de psicología, pero mire, estamos viendo las bases para comparar con, ¿qué cosa? La Biblia, ¿verdad? Pero vamos primero a ver esto, porque está tan de moda, mis hermanos. Yo sé que alguno que otro aquí presente, pues habrá ido a una consulta del psicólogo, habrá ido y conoce psicólogos, habrá estudiado psicología, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Hoy lo quiero confrontar con eso. El Señor lo quiere confrontar con eso, ¿verdad? Con eso que el mundo ofrece. Y dice Sigmund Freud que el yo entonces es entendido por la parte consciente de la mente que debe de satisfacer impulsos instintivos e inconscientes del ello. El ello, ahora lo explicamos qué es el ello, ¿no? Teniendo siempre en cuenta las exigencias del mundo exterior, lo que pasa alrededor nuestro contexto en donde vivimos, y también de la propia conciencia, el super yo le llaman. Bueno, ya hay un yo, un ello y un super yo. Ahorita lo voy a definir para que se quede basado, fundamentado, ¿no? El super yo está constituido ¿por qué? Por normas sociales interiorizadas, dicen, o sea que nosotros llevamos dentro nuestro. Vamos a definir el ello, según Sigmund Freud, el padre de la psicología. El ello, que dice que el yo debe de satisfacer sus exigencias, el ello representa la parte más primitiva de la personalidad humana, dice, compuesta por impulsos, deseos instintivos que buscan la gratificación inmediata. Obtener una satisfacción ya, inmediata, sin considerar consecuencias o restricciones externas. O sea, no le importa qué puede causar esa satisfacción del ello. Estos impulsos pueden ser de naturaleza básica, como los que se relacionan con la supervivencia y la reproducción, o pueden incluir necesidades psicológicas más complejas, como el deseo de reconocimiento, de ser reconocidos, ¿verdad? O de poder. El hombre busca poder, no es como los animales, ¿verdad? Que todo es por instintos. El hombre tiene eso adicional, busca reconocimientos. Ay, qué bonito, qué bonita se ve. Ay, qué guapo eres. Ay, qué estudioso. Ay, licenciado, ay, ingeniero, ay, doctor. Y desea poder. Poder es lo que uno tiene para poder influir en otros, ¿verdad? Por eso ahora se está tan de moda las redes sociales. Buscan poder de influencia, por eso son influencers. El ello, que habla Sigmund Freud, el padre de la psicología, como dijimos, el ello opera según el principio de ¿qué entonces? El placer. Buscando reducir, ¿qué cosa? La tensión, el estrés. Y encontrar placer, satisfacción de manera rápida y directa. Eso es el ello.
No está sujeto a la lógica, el ello no está sujeto a la lógica o a las restricciones morales, que es el super yo, le llama Freud. Las restricciones morales, ¿cómo las llama? Super yo, o sea, que está más allá del yo. Ya que su único objetivo del ello es satisfacer mis impulsos y deseos ya. Eso es. Y ahora ya saben por qué dejan libres y no encarcelan a muchos que matan y violan a gentes, ¿verdad? Si analiza usted la psicología lo va a ver. Va a ver que quedan libres porque los mandan a institutos de enfermedad mental. Nada más. Porque estaban locos cuando hicieron el atropello, el crimen. Fíjense, en contraste, mis hermanos, el yo contrastado con el ello. El yo se desarrolla en el tiempo y aprende a enfrentarse al mundo real, manejándose sobre el principio de la realidad. Hay una realidad que el yo dice, esta es una realidad, esta es mi realidad, dice el yo. Busca satisfacer el ello. O sea, ¿el ello para la psicología es bueno o malo? Es bueno. Mas, sin embargo, requiere ser restringido. ¿Sabe por qué? ¿Porque es malo? No. Sino porque por un bien mejor, que es el largo plazo, la realidad del yo, ¿verdad? Es importante eso, para señalar la diferencia con la Biblia. Entonces, el yo trata y busca satisfacer el ello, el placer inmediato, pero lo sopesa, lo balancea a un placer más de largo plazo, a una felicidad más de largo plazo, tratando de evitar dolores en el largo plazo o una destrucción mayor en el largo plazo. El yo es la instancia psíquica pensante que actúa y aparece como mediadora entre el super yo, la moralidad, y el ello, el placer inmediato. Yo creo que la mayoría ya va entendiendo, ¿verdad? Ya nos hicimos licenciados en psicología. Entonces el yo intenta conciliar exigencias de normativa y punitividad del super yo, así como las demandas de la realidad, que, pues, mi realidad, ¿verdad? Que me circuncida, ¿verdad? Y los intereses de satisfacción inmediata del ello, que son deseos, dice la psicología, inconscientes. Y esto es algo fundamental, para que anote, subrayelos. El ello son deseos inmediatos, inconscientes o instintivos. El yo está a cargo de desarrollar mecanismos que permitan la obtención de mayor placer. O sea, el yo ¿por qué vive? ¿Por qué vive el yo según la psicología? Mayor placer. Pero corto plazo, largo plazo, la realidad que yo estoy viviendo, todo eso lo sopesa el yo. ¿Sí lo va entendiendo? Es como un administrador el yo, ¿verdad? Dentro de los límites que la realidad impone, ¿verdad? Fíjense, así lo define al yo la psicología. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo estresante que es ver nuestro yo según el psicoanálisis. ¿Se da cuenta? Según ellos, los psicólogos, el yo debe de estar lidiando, negociando continuamente entre el ello y el super yo. Entre la moralidad y el deseo de satisfacción inmediata. Es una guerra interna que nunca termina ni deja descansar según estas definiciones de Freud. De aquí se concluye que el yo puede ser exento de culpa. Y aquí vamos a entrar en materia. El yo puede ser exento ¿de qué? De culpa. De algún mal comportamiento. O incluso de un crimen, como decíamos recién. Al fin y al cabo, mi yo le echó ganas.
Es el administrador y el intermediador, el mediador entre mis impulsos y deseos más ocultos y primitivos, mi ello, y los conceptos morales de mi super yo. Está cumpliendo un trabajo bueno, positivo, mi yo. O sea, yo no tengo la culpa, yo soy la víctima. Así lo interpreta la psicología. Mi yo está echándole ganas, mas sin embargo a veces pensé que esta satisfacción de este deseo inmediato iba a ser bueno, pero no fue tan bueno. Pensé que este pensamiento moral de mi super yo me iba a restringir, pero no me restringió. El yo queda libre de culpa, entonces, según el psicoanálisis, yo no soy culpable de mis decisiones. El culpable no soy yo, sino ¿quién? A veces el ello no fui yo, sino mi impulso inmediato. Quiso satisfacer un deseo inconsciente. Acuérdense cómo decían que es el deseo del ello inconsciente. ¿Qué significa algo inconsciente, de índole inconsciente? Que no se le puede echar la culpa. ¿Sí entiende? No se le puede echar la culpa porque fue inconscientemente hecho. O también le echan la culpa a la realidad en la que nació. Es que él tuvo que robar porque era muy pobre. Es que él tuvo un pasado muy difícil. Todo el mundo lo abandonó, lo golpearon, fue abusado. La realidad lo destruyó, lo definió, hizo que tomara esa mala decisión, etc. Yo no tengo culpa de que nací en una familia pobre, en una familia que me abandonó, en medio de una guerra, en un país muy pobre, en la miseria, sin papá o sin mamá, etcétera, etcétera. Y así, sin decirlo explícitamente, ni mucho menos admitirlo, el psicoanálisis puede echarle la culpa al ello, a la realidad externa, e incluso le puede echar la culpa al super yo. ¿Sabe por qué? El super yo que dijimos que era la instancia ¿qué? Moral, ¿verdad? Moral. Pero para Freud, esa instancia moral, el super yo, es el resultado de el complejo de Edipo. Hasta me reí cuando lo estudié. El resultado del super yo, de mi moralidad, es el resultado de la resolución, de cómo yo resuelvo el complejo de Edipo, de mi amor por mi madre. Y constituye la internalización, o sea, lo hago interno, mío, mi yo, lo llevo a mi yo, de las normas, reglas y las prohibiciones de mis padres parentales. Ese es mi super yo. ¿Qué super yo tan poco yo, verdad? Yo le diría. Imagínense una moralidad basado en lo que me toca de padres y el complejo de Edipo, ¿verdad? Mi obsesión por mi madre. Así entonces puedo descargar responsabilidades incluso a mis padres y echarle la culpa. Mi super yo no me frenó de matar a esa persona, de mi ira y cólera, etcétera, porque mis padres nunca me lo enseñaron. Porque estaba enamorado de mi madre y ella fue muy permisiva y muy amorosa. Lo peor de todo, mis amados hermanos, es que el psicoanálisis modernos tilda de simplista al mismo padre de la psicología, Freud. O sea, todo lo que acabamos de ver, la base de la teoría de Freud, muchos psicólogos modernos dicen que es un simplista, era un viejito bonachón, pero su teoría muy simple. Yo estudié economía y recuerdo que muchos economistas modernos, todavía ahora incluso, dicen, ay, Ricardo, ay, Adam Smith, ay,
son libros, son de hace de centurias, no valen para nada. ¿Lo leíste? Ahí están las bases de la economía. Si lo leyeras, no te endeudarías, serías más responsable con tu economía, te iría muy bien, prosperarías. Pero así es lo moderno. La psicología moderna, fíjese, tilda de simplista a lo que acabamos de decir. Imagínese cuánta complejidad y le agregan, por eso hay de todo, ¿verdad? ¿No? Bipolares, esto y lo otro. Y lo que la psicología en los años 80 decía que era una enfermedad, que es la persona, el hombre que se cree mujer o la mujer que se cree hombre. En los años 80, ahí están los registros en los libros de psicología. Los llevaba a un psicólogo y el psicólogo decía, usted está enfermo mentalmente, necesita un tratamiento. La psicología moderna dice, usted está bien. El super yo puede cambiar y el ello es bueno. Nomás que hay que restringirlo, cuidarlo, porque a veces nos hace tropezar. Es todo. Y así se la llevan. ¿Sabe? Por esto mismo que acabamos de decir, que en 20 minutos acabo de simplificar lo que es la psicología. Yo sé que algunos por ahí están estudiando psicología. No trato de menospreciarlo. Toda ciencia hay que aprender, ¿verdad? Y si está aprendiendo psicología, hágalo como para el Señor, como dice la Biblia, ¿no? Como para el Señor. Tome lo bueno y deseche lo malo. Claro, hay oficios y hay estudios muy difíciles para los cristianos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Un soldado, está difícil, ¿verdad? Ser cristiano, pero sí se puede. Aquí están escuchando los hermanos siempre porque están, pues el hermano es, ya creo que es coronel, ¿verdad? Creo que es coronel ya. Coronel, teniente coronel creo que es, o algo así. No sé si me está escuchando, después me va a mandar un mensaje. No, soy... Pero el hermano Guillermo, por ejemplo, él es, pues, teniente coronel o coronel, y él tiene que estar ahora en lugares diferentes. Y él me ha comentado, qué difícil ser soldado, ¿verdad? Y una vez me acuerdo que me preguntó, ¿y qué pasa si mato a alguien? Estoy incumpliendo los 10 mandamientos. Yo le dije, no, hermano, es que usted no va a matar con alevosía, ventaja y dolo. Usted no va a asesinar a alguien. Es muy diferente. ¿Sí lo entiende? ¿Cuántos entienden esta diferencia? La Biblia cuando dice no matarás, no está hablando de matar porque sí. De hecho, si usted va a la Biblia, el Señor dice, el mal se puede eliminar con la pena de muerte, porque la gente tiene miedo entonces a cometer un crimen. ¿Sí me entiende? Cuando no hay pena al que hace el mal, ¿qué hacen los otros? Se animan a hacer más mal. Por eso se necesita una restricción. Pero bueno, el hermano es cristiano, pero es una profesión ¿qué? Difícil. La psicología también, pues, yo conozco hermanos que son psicólogos, pero es una profesión, me cuentan ellos mismos también, difícil de llevarla como cristiano. Por eso yo siempre les digo, cuando me han preguntado, hermano, tengo problemas X o Y, y quiero ir al psicólogo a tratarse. Miren, yo no lo voy a prohibir nunca nada, pero me está pidiendo un consejo, así que yo se lo voy a dar, el consejo de Dios, porque ese es mi trabajo. Yo le aconsejo que mejor vaya al Señor. ¿Cómo al Señor? Y he escuchado, ¿cómo al Señor? Pues si de Él viene todo lo bueno, y Él es poderoso, y Él te ama, ¿de quién mejor conseguir un buen consejo? ¿O no? Y ahora que hemos entendido algunas bases del psicoanálisis, mucho más, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, algunos no están convencidos, pero que Dios les bendiga. Tenemos, entre los hermanos en Cristo tenemos, claro, la opción de poder estar en desacuerdo en temas secundarios, como estos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las verdades de las teorías del psicoanálisis. El diablo, el príncipe de este mundo, como dice el Señor, desde el principio de Génesis vemos que es un experto en vender, ¿qué cosa? Medias verdades. Es el marketinero número 1 en vender verdades a medias, el Satanás.
En la palabra de Dios, que es la única verdad, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es la única verdad. Ay, yo quiero ver la verdad de la vida y la verdad de eso. Vaya a la Biblia. En la palabra de Dios, sí hay un yo. El Señor nos define creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, de Él mismo. No están muy contentos, ¿verdad? Yo cuando a veces leo Génesis 1, 27 y 28, a veces me caen lágrimas. Me hizo a imagen y semejanza de Él. Tengo emociones, no soy un perro, o sea, sin menospreciar los perros, ¿no? O sea, no vivo nomás por instinto. Tengo emociones, tengo conciencia. Y puedo tener una eternidad con Dios. La Biblia define este yo así. Y este yo también, fíjense bien, por eso dijimos medias verdades. Este yo está también en lucha constante, según la Biblia, con sus deseos y anhelos carnales. Lo que el psicoanálisis recién vimos que denominaba como ello, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces es parecido Freud y Jesús, ¿verdad? Dijimos parecido, medias verdades. Acuérdese bien de eso. Parece igual, pero no lo es. Es una copia barata de la Biblia. Como le dicen aquí en México, fayuca, ¿verdad? Yo vendía eso. Mi esposa lo sabe. Me importaba eso. No, iba a China y me encontraba con Louis Vuittons y con Guchones y todo eso y decía, no, este es nivel A, nivel B y nivel C. Y el nivel A era igual. O sea, no, aquí me voy a papear. Dije, Señor, gracias. Le dije, gracias por esta bendición. No, me robó. En la aduana me robaron un... ¿Sí me entiende? El ello para la psicología eran los deseos, impulsos inmediatos, dijimos inconscientes, subráyenlo, inconscientes. El término inconsciente se utiliza como un adjetivo para calificar un estado o la disposición de nuestra mente que se desarrolla inadvertidamente en nuestro comportamiento. Es decir, sin darnos cuenta. Eso significa inconsciente. ¿Qué significa? Que no depende de mi voluntad realizar eso. No lo hice por mi propia voluntad. O sea, no soy responsable, no tengo la culpa. Hágame usted el favor. Pero lo hiciste tú. No, mi ello. Y ahora la psicología moderna, mi otro yo. Pues soy bipolar. En cambio, en la Biblia, en la palabra de Dios, la verdad, Dios nos dice que nuestra carne busca satisfacer sus deseos y anhelos de una manera deliberada y consciente. ¿Cómo? ¿Cómo nuestros deseos de la carne, cómo son? Deliberados y conscientes. No es inconsciente, mis hermanos, no os hagáis, en la Reina Valera. Nadie se haga. La Biblia nos dice que también nuestros deseos de la carne son siempre malos o a veces son buenos. A ver. ¿Siempre? ¿Estás seguro? Ya algunos dudaron, algunos ya dudaron, ¿verdad? Es como el diablo me está poseyendo, ¿verdad? Los estoy haciendo confundir. No, siempre es malo, dice la Biblia. Los deseos de la carne no son de Dios. Ahorita vamos a ver el pasaje, pero vamos explicándolo, ¿no? No es como el ello de la psicología, que según el ello de la psicología son deseos inmediatos y rápidos que queremos satisfacer, ¿verdad? Rápido. Pero son buenos. No más que son menos buenos que lo que el yo dictamina, porque el yo ve más a largo plazo. En cambio, el otro tiene ojos cortos, acá hasta acá, no vea. Pero es bueno, en esencia es bueno, el ello, según la psicología. No es malo intrínsecamente, significa. La palabra de Dios nos dice que mi yo está compuesto por un cuerpo, un alma y un espíritu.
No es que mi cuerpo es una persona y mi alma es otra persona. No, no, no. Los tres integran una sola persona, mi yo. Cuerpo, alma y espíritu. La lucha, mis hermanos, según la Biblia, es constante también, sí. Pero no lucho contra algo oscuro, incomprensible, inentendible. Algo que no tengo yo control en absoluto al ser inconsciente, ¿verdad? No, no, no. Yo no estoy luchando con algo inconsciente. Mi yo, según la Biblia, dijimos cuerpo, alma y espíritu, tiene un ser interior, que es mi alma y mi espíritu, y la parte exterior, la que usted está viendo ahora, que es mi cuerpo. Los tres forman mi yo, una persona independiente, creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo estoy consciente de ellos. Mi espíritu, si yo no soy cristiano, mi espíritu está como muerto, no reacciona. Necesita estar unido al Espíritu de Dios, al Padre de los espíritus, al Dios que dice la Biblia es espíritu en esencia, ¿verdad? Y al nacer, cuando yo me arrepiento de pecados y creo en el Evangelio, en las obras de Cristo, ¿verdad? Que murió por mí, dice el Señor que me hace nacer del Espíritu de Dios. O sea, ¿qué se logra? Una reconciliación con Dios. Dios que es espíritu. Entonces, ¿qué es esa reconciliación? El Señor dice que manda al Espíritu Santo a morar en mí, en mi ser interior. ¿Unido a qué? A mi espíritu. Esta es una hermosa promesa que el Señor nos da. ¿Qué otra religión, qué otro Dios, entre comillas, da esta oferta? Ninguno. Es impresionante, mis hermanos. A veces no nos cae el 20, ¿verdad? De cuánta gracia nos está ofreciendo el Señor. Mi alma, estoy hablando de las tres partes de mi yo. Mi alma también tiene necesidades, pero son las que tienen que ver. O sea, mi espíritu tenía la necesidad ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Amén. Mi alma también tiene necesidades, pero son las que tienen que ver con los valores que gobiernan mi vida, como el amor, la justicia, la bondad, la paciencia, la misericordia, la fidelidad. Mi alma tiene la necesidad de principios y valores. Principios y valores que rigen después mis relaciones, claro, con mi familia, mis amigos, en la congregación, en el trabajo, en todos lados, según mis principios y valores. Como decían, el super yo, ¿verdad? Pero este super yo, ¿quién lo da? No lo da mis padres terrenales, ¿verdad que no? ¿Quién lo da? Mi Padre Celestial. Ahí está, la ley, como le dicen, ¿verdad? La ley como los principios y preceptos y normas básicas que el Señor nos da, nuestro Padre Celestial. Esas son las necesidades cubiertas a mi alma. Mi alma necesita de esos principios y valores, porque si no vive en un desorden atroz. Mi cuerpo tiene necesidades también, ¿sí o no? Pues ahora ya varios aquí tenemos hambre, ¿verdad que sí? Ya, pues hay hambre, ya quiero comerme mi pozole, lo que sea, ¿verdad? Como el cuerpo es corpóreo, tiene materia, ¿el alma y el espíritu tienen materia? No. Entonces las necesidades del alma y el espíritu eran, pues, no corpóreas. ¿Se checaron? No eran corpóreas. Pero el cuerpo es corpóreo, tiene materia, tiene células, átomos, está integrado, ¿verdad? O sea, nos podemos tocar, ¿verdad? Tiene materia. Pues necesita entonces el cuerpo pues, cubrir las necesidades, ¿qué? Materiales o corpóreas. Como vemos, cada parte integrante de nuestro yo, cuerpo, alma y espíritu, tiene ¿qué cosas? Necesidades a cubrir. Amén. Pero cada uno de ellos en su nivel, en su dimensión. Imagínense al espíritu, si yo le doy dinero, ¿qué hace?
No lo voy a alimentar. Si al alma yo le doy un pozole, pues no se lo va a poder comer, no tiene cuerpo. ¿Sí entiende? Cada quien en su dimensión tiene una necesidad, cada parte de mi yo. Pero todas estas necesidades están como es parte de un solo yo independiente, están interrelacionados. ¿Me va entendiendo? Amén. Yo veo que sí van entendiendo. Más los jóvenes, yo sé que los jóvenes están más prendidos, no menosprecio a la gente de la tercera edad, pues yo ya también voy a llegar a eso. pero los jóvenes como que ya, yo los veo como que ya están bien prendidos, ¿no? Así como el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, que es espíritu, así como el alma se alimenta del carácter de Dios, que son los frutos visibles, ¿verdad? Que pueden dar testimonio, frutos como el amor, la fidelidad, la bondad, la paciencia, el dominio propio, dijimos, ¿verdad? Estos frutos fortalecen la unión con el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Mi ser interno. Así también el cuerpo se alimenta de cosas, dijimos, materiales, naturales. Aunque ya no tanto, ¿verdad? Porque comemos en McDonald's, pura sintético, ¿verdad? ¿Sí vieron el comercial ese de que están ahí las papas fritas y no se degradan? Digo, ¿se lo vieron? Yo me quedé, pero qué ricas que son, ¿verdad? Qué ricas que son. Yo vi el otro día un short, como le dicen, ¿no? De YouTube, de que a un oso, un señor le está ofreciendo una hamburguesa de McDonald's y el oso así, se niega a comerlo. Yo me quedé, híjole, ¿qué tendrá para que el oso no quiera comer? Wow, bueno, pero el cuerpo se alimenta de cosas, dijimos, naturales como materiales. Pide comida saludable, pide ropa para abrigo y protección de nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Y también pide sexo, que es una parte importante del ser humano que todavía está en este cuerpo. Claro, dice la Biblia que hay gente que son eunucos de nacimiento y otros eunucos que se hacen eunucos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Dios los centra más en el ministerio, todavía más y más. A los otros, ¿qué consejo nos da la Biblia? Pues no se anden quemando, cásese, dice. Y los jóvenes dicen, amén. Cásense, no se anden quemando, es un consejo bíblico, no es mío, es de Dios. Pero el cuerpo demanda esas cosas, el cuerpo. El espíritu, cuando no se alimenta sanamente, o sea, cuando no se alimenta de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La exegesis de la palabra de Dios. O sea, el exegesis significa interpretar la Biblia según el pensamiento ¿de quién? De Dios. Eso significa exegesis. Ya aprendió términos de la hermenéutica, ¿no? Usted ya hasta teólogo, psicólogo y teólogo ya se siente, ¿verdad? Eso se llama exegesis. La sana doctrina es interpretar la palabra de Dios según el pensamiento de Dios. El espíritu necesita alimentarse de la exegesis, de la sana doctrina. Si no, las malas doctrinas, la eisegesis, que significa la palabra de Dios interpretada según los ¿quién? Los hombres, las personas. Y eso ahora en la iglesia moderna, así como la psicología moderna se degradó, así como las ciencias económicas se degradaron, así también la teología se ha degradado increíblemente. Ya casi la mayoría de las iglesias, y me entristece decirlo, hablan más eisegesis que exegesis. Pero el espíritu, si se alimenta de la eisegesis, de la mala doctrina, ¿qué pasa? Mi espíritu se va muriendo. ¿Sí se da cuenta? El alma, cuando no se alimenta del carácter de Dios, se alimenta de odio, de envidia, de avaricia, de perversiones, de orgullo. Cuando el alma se alimenta del carácter de los hombres, de la volatilidad del carácter de los hombres, el alma se debilita
Y eso hace que debilite la unión con el Espíritu Santo también, porque es parte de mi yo interior. Y se fortalece, al debilitarse la unión con el Espíritu Santo, se empieza a fortalecer la unión con mi carne, que es lo que me ata a este mundo. Los deseos que me atan a este mundo. La carne, así lo interprete fácil. Cuando la Biblia en la Reina Valera menciona carne, no significa una carne asada, significa los deseos y anhelos que me atan a este mundo, que me aprisionan o me esclavizan a este mundo. El cuerpo, cuando no se alimenta sano, pues todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Se enferma, sí o no? Se enferma. Cuando se practica sexo fuera del precepto de Dios, o sea, fuera ¿de qué? Del matrimonio, se llama libertinaje, se vuelve promiscuo. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que se destruye el alma y el cuerpo. Es una doble pérdida. Y también, no solo mía, sino de la otra parte. Es una pérdida tremenda. ¿Qué es lo que más está atacando el diablo ahora en el mundo? Por medio del sexo. ¿Se da cuenta? Pastores que están cayendo en adulterio, un montón. Ahí está en el YouTube. Pero como dijimos que estaban interrelacionados, ¿qué es lo que pasa? Todo esto al fin y al cabo destruye también mi unión espiritual con Dios. Todo esto. El ser humano, usted y yo, nuestro yo, al ser cuerpo, alma y espíritu, cualquiera que de esos tres partes, aspectos de nuestra individualidad se corrompa, cualquiera de las tres o las tres, siempre va a afectar a la otra parte, a la otra dimensión. ¿Sí lo entiende? Y cuando una parte muere o tiende a morir, va a tender a matar al otro, porque ¿cuántos seres estamos hablando? Un solo yo. No hay bipolares, o sea, no, es un solo yo. Y el diablo sabe que el eslabón más débil es el cuerpo. Por eso destruye a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a través de prácticas inmorales de sexualidad, principalmente. Primera de Corintios capítulo 6, acompáñeme. Primera de Corintios 6, vamos a leer desde el versículo 12. Primera de Corintios 6, 12, en la palabra de Dios para todos, lo voy a leer para que se entienda un poco más fluido. Primera de Corintios 6, 12, dice así: tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. ¿Se da cuenta? Dios nos deja la libertad de hacer lo que queramos, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Pero, dice la palabra, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. Me gustó, por eso me gustó esta versión. No debo de permitir que nada me esclavice. Que la carne no me esclavice al mundo. Versículo 13. También ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y Dios destruirá las dos cosas. Esta es la creencia grecorromana de que el cuerpo no vale nada. En la cultura grecorromana, helenística, solo lo espiritual era importante, solo lo espiritual. El cuerpo, ellos, por eso en los templos de ellos, ¿qué había? Prostitutos y prostitutas, en donde ellos iban, según que dizque adorar a los dioses, pero iban y tenían sexo con los sacerdotes y las sacerdotisas. Usted dirá, ¿qué? Aberrante. Pero eso es lo que esa cultura es. Y la cultura que estamos hablando de la iglesia primitiva estaba en medio de esa cultura helenística, grecorromana. Por eso la cultura del mundo se estaba introduciendo ¿dónde? A la iglesia. O sea, la exegesis de Dios estaba siendo contaminada con la eisegesis del mundo, la cultura de las personas. La verdad de Dios se estaba corrompiendo por la filosofía de los hombres, infiltrándose en las iglesias. Eisegesis. Seguimos leyendo el versículo 13. Dice, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en qué? En que todo será destruido, dice, ¿no?
el estómago, la comida, todo, en el juicio venidero, todo, absolutamente todo será destruido por fuego, dice la palabra. Y los cuerpos serán los transformados. Todos los cuerpos de los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, todos serán transformados. ¡Ay, aleluya! Todos nos salvamos. No. Vaya a la Biblia. Hay una primera resurrección, transformación, ¿para qué? Vida eterna. Y hay una segunda resurrección, transformación, ¿para qué? Ser lanzados al lago de fuego, alejados de Dios. Y les dan un cuerpo en la resurrección, en la segunda resurrección, para que aguanten el castigo eterno. Tremendo, ¿verdad? Así de importante, mis hermanos, es la palabra de Dios. Hacerle caso, estar atento a la palabra de Dios. No es algo. A ver, 2025, propósitos del 2025. Carro nuevo, trabajo nuevo, casa nueva, esposa, esposo nuevo, hijos nuevos. Todo nuevo quieren la gente, ¿verdad? Pero, y pues sí, leer un devocional una vez a la semana. Es como decirle, comes un mendrugo de pan a la semana. A ver cómo le va a su cuerpo. ¿Cómo le va? Hombre, ya lo veo. ¿Qué onda, hermano? Hasta me ve como un pedazo de pollo caminando. Pero con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, no, hombre. No, con eso puedo mendrugar. Con un pedacito de carne chiquitito así, pero ¿cómo? Dura un mes. ¿Será cierto? No, dura un mes mal. Sigo en el versículo 13, por favor. Pero el cuerpo no es para cometer, ahí dice, ¿qué dice? Pecados sexuales. Sino, ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Porque muchas veces dicen, no, pues el cuerpo es para quién? Para el Señor. Todo lo mío es suyo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. O sea, el mismo poder que fue el milagro más espectacular de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo, con ese mismo poder nos va a resucitar usted y a mí. Vamos a participar de la resurrección de Jesús. ¿Usted lo puede creer? Yo a veces digo, ¿qué más me puedes prometer? Todo nos prometió. Y aún así nos quejamos. Versículo 15. Recuerden que su cuerpo forma parte ¿de quién? De Cristo. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, venimos completitos a Cristo, ¿verdad que sí? No somos griegos o romanos. No, el cuerpo que haga las de las suyas, ¿verdad? Al fin y al cabo se va a destruir, el estómago se va a destruir, la comida se va a destruir. Que haga lo suyo. Pero yo soy del Señor, soy bien espiritual. Le entregamos el señorío de nuestras vidas, de todo nuestro yo, completo, completito. Amén. Todo, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, y sigo leyendo, ¿está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerle parte de una prostituta? Claro que no. Y fíjense, esa mala costumbre que tenían los antiguos de la prostitución, hasta en los templos, se ha metido ahora a las casas. A todas las casas, incluso las casas de los cristianos. Dentro de las pantallas, las computadoras y los celulares. Por medio de la pornografía. No, pero no, mi cuerpo no hizo nada. El que mira a una mujer deseándola en su mente, ha fornicado, ha adulterado. ¿Dice eso o no el Señor? A ver, enséñamelo, a ver, guíenme, por favor. ¿Díselo o no lo dice? Sí. Amén, ¿verdad? Amén. Palabra de Dios. Los estándares del Señor son altos, mis hermanos. Ay, no, pues así, ¿quién es cristiano, hermano? Ya, no, hombre. No exagere. Bueno, dígaselo a Jesús. Yo he vencido la pornografía. Ay, porque soy súper espiritual, súper
un ser humano excepcional. No, soy el peor de todos. En pecado debo estar en número 1 o 2, quizás. No, ahí ando peleando con alguno que otro hermano por ahí. No voy a citar nombres. Pero en pecado, así, en historial de pecador, no, hombre, estoy casi a la cabeza. Sin lugar, y no lo digo ahí con falsa humildad. Lo digo con casi la seguridad de que sé quién soy yo. Pero el Señor me dio fortaleza. Y ese es el milagro de vivir como hijos de Dios. Poder vencer el pecado y maravillarnos y decir, wow, ¿cómo vencí el pecado que me estaba aprisionando, que me hacía tropezar una y otra vez? No había día que no tomara. Y nomás yo cuando cerraba los ojos, un día que no tomaba, cerraba los ojos y veía y pasaban las botellas. Ya se bajaba. Y si no había, siempre, igual casi siempre había, pero a veces no había y me iba al Oxxo a comprar botella. ¿Y cómo vencí eso? Versículo 16. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice, los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que huyan de los pecados sexuales. ¿Qué hay que hacer? Huir. No se haga el valiente. Ay, hermanos, yo voy a predicar en un table dance. No, pues, el Señor me llamó a ser predicador, evangelista en los table dance. Hermano, la Biblia dice que huyamos de eso porque nuestra carne es débil. Y esto lo digo porque un hermano me lo dijo, no, parece de risa, ¿verdad? Pero es increíble, mis hermanos. No comen palabra de Dios. Están anímicos espiritualmente. Y buscan ser fuertes espiritualmente. No, van a tropezar. Van a tropezar porque no tienen fortaleza espiritual. Ustedes también dicen, ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Esto lo he mencionado recientemente, ¿no? Con la cultura helenística, ¿no? Que el cuerpo no vale y solo vale lo espiritual, ¿no? Eso es lo mismo. Sin embargo, yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si usted es cristiano, ¿quién vino a morar con usted? A su yo interior. Dios, el Espíritu Santo. Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Les habla a los cristianos. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Mi cuerpo, yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Vieron eso? Los que abortan. Yo soy dueño de mi cuerpo. La Biblia dice que yo no soy dueño de mi cuerpo. ¿Quién es el dueño de mi cuerpo? Dios. Porque Dios los ha comprado por un precio. Así que, con su cuerpo, honren ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos les parece bien esto? ¿Amén? Amén. Están cuerpo, alma y espíritu, entonces interrelacionados, los tres integran un solo yo, mi yo. Cuando no los alimento, por lo que Dios nos dio las cosas para hacerlo sanamente, el Espíritu, la palabra de Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo en nosotros. Al alma, el carácter de Dios. Vemos el testimonio, el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios. Cómo Él fue un ejemplo de vida, de su carácter, su mansedumbre, su humildad, ¿verdad? Su amor por nosotros, su fidelidad a lo que dijo, etcétera. El alimento sano también al cuerpo. Él nos dio acá ve todas las cosas sanas, ¿verdad? Nosotros estamos creando carne sintética. El otro día Bill Gates, ¿verdad? Nos dio un montón de vacas y un montón de pollos, un montón de, pescado natural, fresco. Y nosotros andamos creando carne sintética. Ese es el mundo, ¿verdad? Dios nos dio comida sana, techo sólido, abrigo cálido, sexo matrimonial.
Si no los alimento como Dios manda, al alma, al cuerpo y al espíritu, si no los alimento como Dios manda y les doy alimento podrido, pasado de caducidad, mezclado con las filosofías de demonios, de hombres, ¿qué hago? ¿Lo hago inconscientemente? No. No se deje engañar por psicoanálisis. No es el hecho. Lo hago conscientemente y voy a ser responsable de esa decisión. Con toda conciencia yo lo hago. Con todo conocimiento lo estoy haciendo. Significa que Dios puede pedirme cuentas de eso. Soy responsable. El Señor utilizó al mismísimo apóstol Pablo para dar un ejemplo de esta lucha diaria que tenemos todas las personas. ¿Por qué utilizó al apóstol Pablo? Porque humanamente hablando, él es el ser humano más parecido a Dios, según las escrituras, ¿o no? Es muy increíble lo que hizo este señor, ¿verdad? Este hermano. Es para ir al cielo y decirle, no hombre, mi hermano, mis respetos, ¿eh? Pero lo utilizó justamente a él para decir estas palabras. Vayamos a Romanos 7, 21. Nunca se nos olvide qué dijo. Romanos 7, 21 dice así, el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este principio significa, esta ley aquí, ese principio, que el mal está en mi yo, no es externo, no le puedo echar la culpa a otro. ¿Sí entiende? Yo soy responsable de ese mal. Yo soy responsable de administrarlo correctamente. Ese mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavizado a la ley del pecado que está en mis miembros. Está la batalla que dice que luchamos diariamente. Lo voy a leer en la traducción viviente rápidamente. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Miren el apóstol Pablo admitiendo esta verdad, esta lucha interna que él traía consigo mismo. Es claro que la lucha que llevó contra el deseo y el anhelo que quería atarlo al mundo, los deseos de la carne, ¿verdad? De su carne, del apóstol Pablo, ¿no? Él dijo, están en mi yo. Y estoy consciente totalmente de ello, está diciendo aquí en Romanos capítulo 7. Y si el apóstol Pablo dijo eso, ¿usted se cree, yo me creo mejor que él? Claro que no. Absolutamente un no rotundo. Si él batalló de esa manera y él admitió la conciencia de que el mal mora en él y que él está consciente de ello, ¿cómo nosotros podemos fingir demencia? ¿Cómo nosotros podemos fingir que el ello lo hizo, el ello, o mi otro yo, o mi poco yo, lo que sé? Yo no puedo fingir demencia, que alguna fuerza externa o inconsciente, oscura, me ataca o me hace obrar malamente o tomar malas decisiones. No puedo. Estoy consciente de que si me dejo llevar por los deseos de la carne, dijimos que los deseos de la carne es todo lo que me ata a este mundo. ¿Está bien? Si me dejo llevar por esos deseos, estoy alimentándome mal. Y mi alma y mi cuerpo y mi espíritu, todos van a sufrir. Mi yo va a sufrir. Y si persisto en ello, ¿qué pasa? Dice la palabra que vamos a morir, pero eternamente. Hay consecuencias de mi falta de responsabilidad en la alimentación, mis hermanos. Dios no niega la necesidad. Hoy lo dijimos bien claro en esta enseñanza. Dios no niega que hay necesidades en cada dimensión, espirituales, del alma y del cuerpo. No lo niega, pero Dios es el proveedor de esas necesidades. Cuando las buscamos afuera, en la carne, y nos atamos al mundo, ¿qué pasa? Morimos.
en todo el aspecto. No muere una parte mía, muere mi yo. Dice la palabra que cuerpo, alma, espíritu son lanzados al lago de fuego. Si yo soy el responsable de mis acciones, ¿verdad? Mi yo es responsable de alimentar bien. ¿Se ven? Todos los aspectos, mis 3 aspectos de mi ser. O si lo hace mal, se ata al mundo, a la carne, pues a nadie le va a poder echar la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Todos aquí lo hemos entendido. Espero que aquel día que estemos gozándonos con el Señor, diciendo, wow, sí lo comprendimos. No espero que nadie que esté aquí escuchando reciba reprimenda de esto, por favor, hermanos. Yo les pido, les suplico que entiendan esto. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, Reina Valera, dice así: porque vosotros, hermanos, ¿habla a quiénes? A los hermanos en Cristo, a los de la familia de la fe. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Acuérdense, el Señor nunca se enseñorea, no es el estilo del Señor. El Señor libera, genera libertad. Y por eso hay gozo y paz en el Señor. Fuimos llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión, oportunidad, ¿para qué cosa? La carne. No tomen una mala decisión, no se alimenten mal, aliméntense bien. Eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Y nos da una pista. Si no, servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué nos reunimos? Más allá de adorar y alabar al Señor, orar entre los hermanos y escuchar la palabra de Dios, también para servirnos unos a otros. Mi trabajo es servirlos a cada uno de ustedes. Y nunca se avergüence, hermano, necesito esto. Y yo oro al Señor y el Señor me da una respuesta. Fíjate, hermano, que no, el Señor me dice que no te ayude con esto. No me ha dicho por qué, quizás para no avergonzarte, pero me está diciendo esto. Así me ha tocado. Y lo mismo ustedes. Hermano, tengo palabra de Dios para usted. Ah, sí, dígame. Esto y esto y lo otro. Y nos edificamos, nos servimos unos a otros. Versículo 16, ahí en Gálatas 5, seguimos leyendo. Y fíjense, miren, aquí está lo importante. Vamos cerrando el mensaje. Y fíjense cómo dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, psicológicamente hablando, el ello me está pidiendo una rápida satisfacción, mirar pornografía. ¿Qué dice la palabra? Andad en el Espíritu. ¿Cómo vencemos los deseos de la carne? Andando ¿en qué? En el Espíritu. O sea, andando en la comunión con el Espíritu, orando. Cuando vengan esos deseos y esa tentación, inmediatamente póngase a orar. Inmediatamente el Señor le va a dar fuerzas. Y se va a maravillar, Se va a maravillar la potencia del poder de Dios. Él es poderoso, Es poderoso. Porque el deseo de la carne, nos da también el porqué. Porque tampoco es un misterio, Nos los está contando. Porque el deseo de la carne es contra ¿quién? El espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Están enemistados. Si soy de Dios, no puedo estar atado a este mundo, porque yo ya conozco un mundo mejor, el eternal, el que vale la pena, el que dice la palabra es la vida verdadera. Es el deseo de la carne contra el espíritu, la batalla que yo tengo diariamente, lo que hablaba Pablo en Romanos 7 también. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esta es la pregunta. Por eso, ¿la carne es siempre mala? Sí, siempre mala, porque está opuesta al Espíritu de Dios. Siempre es mala. Y no lo tome como exageración, está en la Biblia. Yo admito que varias veces le dije al Señor, Señor, esto es muy difícil, cuando batallaba con ciertos pecados. Señor, esto es difícil.
¿Cómo le hago? He tropezado tú sabes que quiero ya levantarme de este problema, de esta atadura, de este pecado, etcétera, etcétera. Y le he pedido y he llorado. Y el Señor me ha contestado. Y es así como es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, se trata de esto, mis hermanos, de depender del Espíritu Santo, mis hermanos. No en que yo puedo hacerlo. No, yo lo puedo hacer, así siempre me funcionó, nunca me pasó nada. No es así. Cuando uno anda bien alimentado, ¿verdad? Con el palillo espiritual, ¿verdad? Así ya, me dio un banquete espiritual, ¿verdad? Va a estar fuerte para vencer al pecado. Va a ser fuerte y va a saber alimentarse todavía mejor, aún mejor. Va a saber elegir los restaurantes espirituales mejor. Los deseos y anhelos, en vez de atarse a este mundo, cada vez están más atados a lo eternal, al Espíritu de Dios. Sus deseos van a ser cada vez mis deseos. Yo sé que algunas personas todavía van comenzando la carrera de la fe y dicen, no lo entienden, pero yo estuve ahí también. Pero es importante aferrarnos al Señor, depender de Él, andar en el Espíritu. No los está diciendo, si no la carne me va a abrumar y me va a ganar una y otra vez. Y voy a decir, el Señor no tiene poder. No aprendiste a depender del Señor. Nunca quisiste andar en el Espíritu. Eso lo va a recriminar a toda persona que nunca confió en verdad en el Señor. ¿Qué? Porque al fin y al cabo la fe, ¿qué es? Es confiar en Él. En que Él hará, en que Él proveerá, en que Él cumplirá sus promesas, en que Él será fiel. Amén. Pero esto, mis hermanos, siempre en cómo yo me alimente se va a manifestar en mi vida. ¿Cuántos saben eso? Siempre se va a manifestar. Aunque a veces sí puedo engañar a los hermanos, pero a Dios no puedo engañar. Cuando yo dependo más de la carne y estoy atado a los deseos de esta vida, en mi yo, seré adúltero e inmoral sexualmente. Seré dominado por pasiones sensuales, la sensualidad, ¿verdad? Yo entiendo que aquí alguna hermana o mujer puede estar pensando, no, es que las mujeres somos así, nos gusta vestirnos bonito. Y sí, Dios no está peleado en que sus hijas se vistan bien, con elegancia, pero siempre con decoro, dice la palabra, con decoro. Dice que adornando con zarcillos y con todo el maquillaje espiritual de sus buenas obras, dice la palabra. Las buenas obras embellecen a la mujer, está diciendo. Pero si yo me dejo guiar por la carne, voy a ser idólatra. Voy a estar dominado por pasiones sensuales. Voy a ser hostil e iracundo, peleonero, descontrolado. Participaré en brujerías, tarot, adivinanzas del futuro. Seré envidioso. Sembraré rivalidades. Generaré divisiones y peleas. Seré borracho y parrandero. Seré un vicioso por alimentarme mal. Dice el versículo 19 en Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas. Como dijimos recién, se van a manifestar. Manifiestas son las obras de la carne. No se quedan ahí ocultas, se manifiestan. ¿Cómo? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, y herejías. Interpretar la Biblia a mi manera, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Vio que la Biblia no se anda con rodeos? Dice el pecado, lo llama pecado, ¿sí me entiende? No hablemos de esto porque ahí se va a ofender mi hijito o mi hijita. No, lo habla directo y a la cabeza la Biblia. Qué mejor, ¿no? Que nos digan las verdades directo, ¿verdad? Acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican las obras de la carne, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Yo ni me quiero imaginar resucitando en la segunda resurrección. ¿Se imagina?
Ay, sí fue resurrección. Ay, no, sí fui. Pero para condenación. Pero si me alimento bien, si alimento bien a mi yo, a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu, no dejándome vencer por la carne y andando en el espíritu, atando a mi yo con lo eterno, en comunión con el Espíritu de Dios, con las cosas de arriba, como dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Entonces, también eso se va a manifestar en mi vida. Se va a manifestar también eso en mi vida, en mi yo, como una vida, testimonio como Cristo, como el apóstol Pablo, como los ejemplos bíblicos. Dice 22, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay cosa, concepto, principio que pueda. ¿Sí me entiende? Si alguien lo odia y lo agrede y le hace pasar mal momento, y usted está con gozo, paz, y es paciente, y es bondadoso, y es fiel con la otra parte, y le devuelve amor por mal, el otro, ¿qué va a pasar? No, pues va a terminar rendido ante Dios. Se lo puedo asegurar. Eso es lo que está diciendo. No hay, contra tales cosas no hay ley, no hay quien pueda con el carácter de Dios manifestándose en nuestras vidas. Eso significa. Eso es el carácter de Dios, pero Dios pide que se manifieste en nuestras vidas. Y contra tales cosas no hay nadie que pueda. Es que tengo un hijo drogadicto, un hijo que está acabado, tengo un hijo que se quiere suicidar, tengo mis padres que son bien religiosos en la idolatría, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, aquí están, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué buen consejo. No nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Eso son cosas de la carne. En la historia bíblica, con esto quiero cerrar, pero híjole, tengo que mencionar este ejemplo. Hay dos ejemplos bien contrastantes que están pegaditos. Son el primer rey de Israel y el segundo. ¿Quiénes son? Saúl y David. Opuestos, ¿verdad? Totalmente opuestos, ¿no? Y eso es lo que nos muestra Gálatas 5, lo que acabamos de leer. Esa oposición totalmente. Alguien que vive para la carne, atado a las pasiones de este mundo, y otro que vive para el Espíritu, atado al Espíritu de Dios. A Saúl lo dominaban sus deseos que lo ataban a este mundo, a su carne. ¿Y qué tenían siempre él? ¿Temor de quién? ¿De Dios? No, tenía temor a los hombres. ¿Recuerdan en 1 Samuel capítulo 15 cuando le pidió que Dios le dijo a los amalecitas, destruirles totalmente, no dejes botín, no dejes nada parado, no dejes títere con cabeza, dijo. Después, los que tienen dudas de por qué el Dios del Antiguo Testamento pidió ese tipo de cosas, venga con un servidor, yo se lo voy a explicar, ahora no hay tiempo, ¿verdad? Pero le pidió eso a Saúl por medio del profeta Samuel. ¿Y qué hizo él? Dejó títere con cabeza, dejó al rey, dejó lo mejor del ganado y de las posesiones de los amalecitas. Porque después que le dijo a Samuel, no, es que mis soldados, mis generales lo querían, no vaya a ser que se ofendan, ellos ganaron la batalla por mí. No, Dios la ganó por ti. Y Dios te pidió serle fiel. Y tuviste más temor a tus soldados que a mí. ¿Y qué fue? Desechado, dice la palabra. Fue desechado. David, todo lo contrario. Era una persona conforme al corazón de Dios. O sea, tenía unidad en su espíritu, en su ser interior, en su yo interior con el Espíritu de Dios. Tenía temor de Dios, dice la palabra. Mientras andaba siendo perseguido por la envidia, los celos. ¿De quién? De un amargado Saúl, ¿se acuerdan? Tuvo 2 oportunidades David de matarlo. Uno, la primera en la cueva de Engadi, ¿se acuerdan? Que estaba ahí haciendo de sus necesidades el gran Saúl, y le cortó un trocito de su manto de
David, pero después hasta se arrepintió, le agarró temor de Dios. ¿Cómo le corté el pedacito del manto al ungido de Dios? Wow, yo digo, qué exagerado, David. No exageres. Pero así es un siervo de Dios, completamente entregado al Señor. También después, cuando estaban dormidos, ¿verdad? Saúl con sus generales, y Dios los hizo entrar en un profundo sueño. O sea, fue una prueba para David. Y David fue con unos de los hijos de Sarvia y llegaron ahí. Dijo, no, pues, déjame que me lo clavo y no lo dejo, lo hago chicharrón aquí, dámelo, lo clavo como un marrano. ¿Y qué dijo David? No pongas mano en el ungido de Dios. Y agarró su cántaro y agarró su lanza. Le dijo, mira, otra vez Dios me dio la oportunidad, pero no lo hice, porque tengo temor de Dios. Y muchos dirán, es que no transó para avanzar. Tenía que aprovechar la oportunidad. Y se hubiese ahorrado un montón de tiempo, porque inmediatamente Dios lo bendijo. No, estuvo con los filisteos durante años, como siervo y vasallo de un rey pagano. Entonces uno dice, ¿por qué no lo bendijo el Señor? Porque la prueba es lo importante. Recién la hermana Olga decía bien claro, la prueba es importantísimo. Nuestra fe debe ser probada, dice el apóstol Pedro, como algo más precioso que el oro, para que siga creciendo, para que aprendamos a andar en el Espíritu. Y es necesario, porque este cuerpo, este yo trae necesidades, pero el diablo sabe que si buscamos las necesidades en las cosas de la carne, nos puede hacer jalar al lago de fuego con él. Por eso esa es la lucha que debemos de luchar, todo hermano en Cristo, todo cristiano, todo hijo de Dios. David, pero también, por eso quería hacer este ejemplo, pero no, es un contraste, ¿verdad? El de la carne, Saúl, el del espíritu, David. Pero la Biblia misma nos muestra cómo David luchó con él mismo, ¿verdad que sí? El mal mora ¿en quién? Dijo Pablo, en mí. Y David también falló ante Dios, adulteró. Y después quiso cubrir ese adulterio. Y como cuando vio que no pudo, mató al marido de Betsabé, a Urías. Lo mató con alevosía, ventaja y dolo. Eso sí es asesinar, mis hermanos. No fue un impulso inconsciente, como dice la psicología. ¿Se dan cuenta? No fue inconsciente. ¡Ay, no! Se me chispoteó. ¡Ay, qué pasó! Aquí estoy en la cama con Betsabé. ¡Ay, híjole! El hecho me ganó. Hágame usted el favor. No, fue deliberado, consciente, planeado. Tan planeado que planeó matar ¿a quién? A Urías, al esposo de Betsabé. Y después terminó matándolo. ¿Estaba viendo todo eso Dios, sí o no? Claro, mandó a su profeta Natán. Y fue y le dijo, tú pecaste. O sea, ¿qué le dijo? Tú eres responsable de este gran pecado contra Dios. Porque si él fuese inconsciente, el ello, inconsciente, pues ¿cómo le va a Dios a reclamar? ¿Verdad que no? No le puede reclamar porque fue algo inconsciente, sin querer queriendo, sin voluntad propia. Pero como era responsable de sus acciones, el mal mora en mí, Dios le reclamó a través de su profeta. Y como David sí era alguien que tenía temor de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Se arrepintió. Pudo haber hecho... Matad a ese maldito profeta. Me está incriminando enfrente de todos mis súbditos. Maldito profeta Natán, muérete. Soldados, llévenselo, decapítenlo. Pero ¿qué hizo? Se arrodilló y lloró. Eso lo detuvo de la destrucción total del yo de David. Él se había alimentado bien durante años, espiritualmente hablando, con sana doctrina, con el carácter de Dios, conforme al corazón de Dios, se fue formando también su carácter durante años. Y por eso pudo humillarse y arrepentirse en su mayor prueba. Si David hubiese estado siempre con un mendrugo de pan ahí, una vez a la semana, ¿qué hubiese pasado? No, Natán, cuello. ¿Verdad que sí?
¿Cómo se alimenta, hermano y hermana, normalmente? ¿Cómo nos alimentamos normalmente? Y no solo estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de su espíritu, con la palabra de Dios y con la guía del espíritu que usted tiene y mora en usted, porque es cristiano. Y su alma, tratando de imitar el carácter de Dios. O imito a mi compañero de trabajo, el tranzas, el que le roba a la empresa. ¿A quién estoy imitando? ¿Come sano? ¿Alimenta a su espíritu con la palabra de Dios diariamente? ¿Alimenta su alma con el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fidelidad, bondad, dominio propio. ¿Alimenta su cuerpo con comida saludable, guardando su cuerpo de la inmoralidad sexual, de la sensualidad del mundo, como buen templo de Dios? El Señor nos dice bien claro, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Por qué? Los mandamientos son para bendición ¿de quién? Dijimos, de nosotros, ¿verdad? ¿Sí lo entiende, no? No es para Dios, ay, yo me encanta, se para el cuello, ay, mis hijos me tienen que adorar porque yo soy el Dios todopoderoso. No, los mandamientos son para nuestro beneficio. Y el primero, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y con toda la mente. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos andar en el Espíritu, alimentarnos bien, cuerpo y alma y espíritu, y poder estar siempre bien y fortalecidos para poder luchar la buena batalla que se nos presenta diariamente contra las cosas de la carne. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15. No amemos al mundo porque nos ata a la carne. Y la carne es muerte. Pero el que anda en el Espíritu tiene vida. Y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren andar así? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Y nos has dado entendimiento. Nos sigues redarguyendo y edificando y dando consejos, Señor. Y en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ha enseñado a vivir en el Espíritu, a andar en comunión con tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, mi Dios. Gracias, porque no merecemos nada de esto. Y a pesar de ello, a pesar de que te ofendemos y nos rebelamos muchas veces a tu consejo, igual tú eres fiel. Aunque permanecemos infieles muchas veces y nos desviamos, tú permaneces fiel porque no puedes rechazar tu misma esencia, tu forma de ser, que es ser un Dios fiel. Fiel siempre, en todas circunstancias, extendiéndonos tus brazos de amor, a pesar de nuestros tropiezos, como aquel padre que ve a su hijo tropezar y quiere que se levante solo para que gane fuerzas. Señor, gracias te damos por tu cuidado, por tu amor, por todo, por tu vida. Te damos gracias porque tú eres el gran yo soy, el que existe y se sustenta por sí mismo, significa. Tú eres el gran yo soy, el eterno y autosuficiente. Y quieres compartir esa eternidad y esa autosuficiencia que emana de tu omnipotencia con nosotros, viles criaturas que no lo merecemos. Pero gracias te damos que por esta fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nos has permitido participar en esta promesa de compartir la eternidad contigo como familia y no como esclavos, y compartir todo tu reino, heredándolo junto a tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, siendo autosuficientes por los siglos de los siglos. Te amamos y estamos convencidos en vivir esta vida alimentándonos bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga.
Señor, ¿verdad?